La historia de Pompeya es un viaje fascinante a través del tiempo, un relato de una próspera ciudad romana que tuvo un trágico final, solo para ser redescubierta siglos después, ofreciéndonos una visión incomparable de la vida antigua. Comencemos nuestra exploración de esta notable ciudad, su ascenso, su destrucción y su legado. La historia de Pompeya comienza mucho antes de convertirse en una ciudad romana. El área alrededor de Pompeya, ubicada cerca de la bahía de Nápoles en la actual Italia, estuvo habitada desde el siglo VIII a.C. Los oscos, un pueblo itálico, estuvieron entre los primeros pobladores. El nombre de la ciudad, Pompeya, se cree que tiene orígenes oscos, posiblemente derivado de la palabra Pompe, que significa 5, sugiriendo que pudo haber sido una federación de 5 aldeas. Con el tiempo, la región cayó bajo la influencia de los griegos, quienes establecieron colonias en el sur de Italia, incluyendo Cumas y Neápolis, la actual Nápoles. Los griegos trajeron su cultura, arquitectura y religión, dejando una huella duradera en Pompeya. Para el siglo VI a.C., Pompeya se había convertido en un próspero asentamiento, estratégicamente ubicado cerca del río Sarno, que proporcionaba acceso a rutas comerciales. El suelo fértil de la ciudad, enriquecido por la ceniza volcánica del monte Vesubio, apoyaba la agricultura, particularmente el cultivo de uvas y aceitunas. Esta prosperidad atrajo la atención de los etruscos, otra poderosa civilización en Italia, que dominó brevemente la región. Sin embargo, para el siglo V a.C., la influencia de los etruscos disminuyó y los samnitas, un pueblo guerrero de los Apeninos, tomaron el control de Pompeya. El período samnita marcó una fase significativa en el desarrollo de Pompeya. La ciudad se expandió y su infraestructura mejoró, con la construcción de murallas, templos y edificios públicos. Los samnitas eran hábiles constructores, y su estilo arquitectónico se mezcló con las influencias griegas anteriores. Sin embargo, la fortuna de Pompeya cambió nuevamente en el siglo IV a.C., cuando entró en conflicto con el creciente poder de Roma. Después de una serie de guerras, conocidas como las guerras samnitas, Pompeya fue incorporada a la República Romana en el 80 a.C., tras una rebelión contra el dominio romano. El general romano Lucio Cornelio Sila estableció una colonia en Pompeya, asentando a veteranos romanos allí e integrando la ciudad en el sistema político y social romano. Bajo el dominio romano, Pompeya floreció como un bullicioso centro comercial y cultural. Su población creció a un estimado de 10,000 a 20,000 personas, y la ciudad se convirtió en un centro de comercio, gracias a su proximidad al mar y a las tierras agrícolas fértiles. Las calles de Pompeya estaban llenas de tiendas, talleres y tabernas, mientras que sus espacios públicos contaban con templos, baños, teatros y un anfiteatro. La élite de la ciudad vivía en lujosas villas adornadas con frescos, mosaicos y jardines, mostrando su riqueza y estatus. Uno de los aspectos más notables de Pompeya es la gran cantidad de información que tenemos sobre la vida cotidiana en la ciudad. La erupción volcánica que destruyó Pompeya también la preservó, congelando la ciudad en el tiempo. La ceniza y la piedra pómez que enterraron la ciudad sellaron edificios, artefactos e incluso los restos de sus habitantes, creando un registro arqueológico único. A partir de esto, sabemos que Pompeya era una ciudad vibrante y cosmopolita. Sus residentes adoraban a una variedad de dioses, incluyendo deidades romanas como Júpiter, Juno y Minerva, así como dioses egipcios como Isis. La ciudad tenía una economía próspera, con industrias como textiles, cerámica y producción de garum, una salsa de pescado fermentada popular en la cocina romana. La estructura social de Pompeya era típica de las ciudades romanas, con una jerarquía clara. En la cima estaba la élite adinerada, incluyendo terratenientes, comerciantes y políticos. Debajo de ellos estaban los libertos, antiguos esclavos que habían ganado su libertad y a menudo se convertían en empresarios exitosos. Los esclavos, que constituían una parte significativa de la población, realizaban gran parte del trabajo en hogares, talleres y granjas. Las mujeres en Pompeya, como en otras ciudades romanas, tenían derechos legales limitados, pero podían poseer propiedades y dirigir negocios. Algunas mujeres, como Eumaquia, una rica sacerdotisa y benefactora, desempeñaron roles prominentes en la vida pública.
La vida política de Pompeya se centraba en el foro, la plaza principal de la ciudad. Aquí, los ciudadanos se reunían para reuniones políticas, ceremonias religiosas y actividades comerciales. La ciudad estaba gobernada por un consejo de decuriones, ciudadanos adinerados que ocupaban roles administrativos y judiciales. Las elecciones se celebraban anualmente para seleccionar magistrados, incluyendo 2 duumviros, que servían como los principales funcionarios de la ciudad. Las campañas políticas eran intensas, con candidatos utilizando graffiti para promover sus plataformas y atacar a sus rivales. Estas inscripciones, preservadas en las paredes de Pompeya, ofrecen una visión de la cultura política de la ciudad. La vida cultural de Pompeya era igualmente vibrante. La ciudad tenía varios teatros, incluyendo un gran anfiteatro que podía albergar hasta 20,000 espectadores. Los juegos de gladiadores, carreras de carros y representaciones teatrales eran formas populares de entretenimiento. El anfiteatro, construido alrededor del 70 a.C., es uno de los anfiteatros romanos más antiguos que sobreviven y un testimonio del amor de la ciudad por el espectáculo. Pompeya también tenía baños públicos, donde los residentes podían socializar, hacer ejercicio y relajarse. Las termas estavianas, uno de los complejos de baños más grandes de la ciudad, contaban con salas calientes y frías, una piscina y un gimnasio. A pesar de su prosperidad, Pompeya enfrentó desafíos. La ciudad estaba ubicada en una región sísmica, y los terremotos no eran infrecuentes. En el año 62 después de Cristo, un gran terremoto sacudió Pompeya, causando daños significativos a edificios e infraestructura. La ciudad aún se estaba recuperando de este desastre cuando la catástrofe golpeó nuevamente el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. En ese fatídico día, el monte Vesubio, un volcán que había estado inactivo durante siglos, entró en erupción con una fuerza devastadora. La erupción envió una columna masiva de ceniza y piedra pómez al cielo, que cayó sobre Pompeya y los alrededores. La ciudad quedó enterrada bajo una capa de material volcánico de hasta 6 metros de profundidad, preservándola durante siglos. La erupción del Vesubio fue descrita por Plinio el Joven, un autor romano que presenció el evento desde la distancia. En cartas al historiador Tácito, Plinio relató el espectáculo aterrador, la nube oscura de ceniza, los escombros que caían y el pánico de las personas tratando de escapar. Su tío, Plinio el Viejo, un renombrado naturalista y comandante naval, murió mientras intentaba rescatar a los sobrevivientes. La erupción duró 2 días, y cuando terminó, Pompeya y las ciudades cercanas como Herculano y Estavia estaban enterradas. Durante siglos, Pompeya permaneció olvidada, su memoria preservada solo en textos antiguos. No fue hasta el siglo XVI que la ciudad fue redescubierta, casi por accidente. En 1599, durante la construcción de un acueducto, los trabajadores desenterraron muros antiguos e inscripciones. Sin embargo, no fue hasta 1748, bajo el gobierno de los reyes Borbones de Nápoles, que comenzaron las excavaciones sistemáticas. El descubrimiento de Pompeya capturó la imaginación de Europa, y el sitio se convirtió en un punto focal del incipiente campo de la arqueología. Las excavaciones revelaron una ciudad congelada en el tiempo. La ceniza y la piedra pómez habían preservado no solo edificios, sino también objetos cotidianos, desde panes hasta joyas, ofreciendo una mirada íntima a la vida romana. Los descubrimientos más conmovedores fueron los restos de los habitantes de Pompeya. Al verter yeso en los huecos dejados por los cuerpos descompuestos, los arqueólogos pudieron crear moldes de las víctimas, capturando sus momentos finales con un detalle sobrecogedor. Estos moldes, junto con el arte, la arquitectura y los artefactos de la ciudad, han convertido a Pompeya en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. A lo largo de los siglos, Pompeya ha enfrentado nuevos desafíos. La exposición a los elementos, el turismo y los esfuerzos de conservación inadecuados han amenazado la preservación del sitio. En los últimos años, sin embargo, ha habido un enfoque renovado en proteger y restaurar Pompeya. Colaboraciones internacionales e iniciativas de financiación han ayudado a estabilizar las ruinas y asegurar que las generaciones futuras puedan seguir aprendiendo de esta extraordinaria ventana al pasado. El legado de Pompeya se extiende mucho más allá de sus ruinas.
La ciudad ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, desde la novela Los últimos días de Pompeya de Edward Bulwer Lytton hasta documentales y películas modernas. También ha moldeado nuestra comprensión del mundo antiguo, proporcionando información invaluable sobre la sociedad, la cultura y la tecnología romanas. Pompeya nos recuerda la fragilidad de la vida humana y el poder de la naturaleza, una lección tan relevante hoy como lo fue hace casi 2,000 años. En conclusión, la historia de Pompeya es una historia de resiliencia y tragedia, de una ciudad que alcanzó la grandeza, solo para ser destruida en un momento de violencia cataclísmica. Sin embargo, en su destrucción, Pompeya fue preservada, ofreciéndonos una oportunidad única de conectarnos con el pasado. Mientras caminamos por sus calles, exploramos sus hogares y contemplamos los rostros de su gente, se nos recuerda el poder duradero de la historia y la importancia de preservar nuestro patrimonio compartido. Pompeya no es solo una ciudad del pasado, es un testimonio viviente del espíritu humano y un puente entre los mundos antiguo y moderno.